mejor las dificultades, Ángela. Y hoy vamos a hablar sobre la autoexigencia. La autoexigencia. Muchas veces hay muchas personas que, bueno, empiezan a notar que eso deja de ser algo positivo para uno mismo y se empieza a convertir en una carga. ¿Qué es exactamente la autoexigencia, Ángela? Pues Fer, yo creo que este tema es maravilloso, entiéndeme, no es maravilloso tener autoexigencia, pero es maravilloso poder hablar de ello, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que tiene muy normalizada esa voz interna y desde ahí, desde esas creencias, ¿no? A veces tan rígidas, nos permitimos muy poco, somos muy poco compasivos con nosotros mismos y yo creo que es importante empezar a ponerle ese nombre, ¿no? Muchas veces se ve además la autoexigencia o se le da un valor en esta sociedad también de perseguir objetivos, cumplirlos, ¿no? Algo como un valor añadido bueno, algo positivo. Y realmente, claro, depende. Y hoy, bueno, hablaremos de ello, ¿no? De discernir realmente una autoexigencia sana y buena, ¿no? Que te da aliento a la hora de conseguir las cosas que te propones y una dañina. Al fin y al cabo, la autoexigencia es un diálogo interno, es una voz interna que tenemos que muchas veces no viene ni de nosotros mismos, es algo que hemos probablemente en otros momentos de nuestra vida interiorizado, ¿no? Lo hemos internalizado y la hemos hecho nuestra. Entonces muchas veces es generalizadora, es difusa, es muy extrema, ¿no? Es muy polarizada, o lo consigo o no lo consigo. Por eso es importante prestarle atención, ¿no? A nuestro diálogo interno. Mm. ¿Cómo podemos distinguir entre una autoexigencia cuando es sana y una cuando comienza a ser dañina? Mira, yo aquí, Fer, siempre digo que una autoexigencia o sea, la autoexigencia sin autocompasión es puro machaque psicológico, o sea, es puro castigo, ¿no? A uno mismo, porque al final creo que una parte importante de la autoexigencia y de conseguir nuestros objetivos también es la flexibilidad. Mucha gente también me habla de lo importante que es para ellos la disciplina, ¿no? Que también, pues bueno, es importante ser constante, es importante tener metas, ¿no? Y acercarte a ellas y ser, pues bueno, tenaz con tus propios sueños. Pero claro, es necesario también dentro de esa disciplina flexibilidad, ¿no? Y ser capaz de contemplar que la vida tiene matices, muchas veces no vamos a conseguir lo que queremos y no siempre es por un único factor que somos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ser capaz de ver todo eso. Yo diría que la mayor diferencia es la flexibilidad que tenemos con nosotros mismos. Si es solamente rigidez y conseguir algo a toda costa, eso sería algo bastante dañino. Y normalmente yo lo que les suelo decir a mis pacientes es que lo van a notar. Porque cuando tú te hablas a ti mismo y eres flexible, notas alivio, notas, no hay presión, no hay tensión. Sin embargo, cuando te machacas desde esa autoexigencia un poco más rígida, más dura, ahí notas presión, no te sientes bien del todo contigo mismo. Dice Obdemurian, dice, mi yo interior es un esclavista de mí mismo, dice, al punto de haber bordeado el colapso físico varias veces. Claro, porque ¿qué señales nos indican que estamos siendo demasiado duros con nosotros mismos, demasiado exigentes? Mira, yo creo que una señal muy importante es que incluso, y además es bastante importante esto, porque ahí entonces la autoexigencia deja de tener ese efecto que nosotros queríamos que tuviera, ¿no? Y es el perder el disfrute de los logros que conseguimos y además incluso dejar de percibirlo como logros, ¿no? Es como un check, una especie de check, esto ya está, voy a por lo siguiente. Algo que suele ocurrirle mucho a las personas que son muy autoexigentes y ese diálogo interno se suele convertir en algo dañino, es que dejan de apreciar sus logros, dejan de darse ese mérito porque nunca es suficiente, ¿no? Entras en esa espiral. O sea, al final, ¿dónde está el criterio de suficiencia? Yo esto lo pregunto mucho también a mis pacientes cuando me lo dicen, ¿no? En plan, ¿esto es suficiente ya? ¿Ya te vale? Y realmente es un bucle sin fin, ¿no? Y la autoexigencia, porque decían en el chat, em, la autodisciplina rígida, que esto lleva a trastornos de todo tipo, alimenticios, algunos muy graves. Pero si tu voz interior te trata con demasiada exigencia, ¿cómo se afronta cuando
esto está empujado por un factor externo, porque en ocasiones no es uno mismo solamente el que se sabotea, sino que tienes factores que son realmente muy, pues entornos laborales muy competitivos o situaciones muy complejas. Claro, por eso ahí es tan, tan importante trabajar el diálogo interno. A mí siempre que me hablan de la autoexigencia en consulta, digo que es el primer factor que uno tiene que trabajar, ¿no? Nuestro diálogo interno, nuestras creencias. ¿Por qué? Porque el mundo va a seguir siendo competitivo, el mundo va a seguir siendo tal y como es ahora, ¿no? Incluso, igual incluso peor, en el sentido de sobreproductividad, de hiperestímulos, ¿no? Constantemente. Entonces, claro, todo eso va a seguir siendo exactamente igual o va a ir a más. Con lo cual uno tiene que trabajar mucho en sí mismo. Esto es como la típica escena en la que todo el mundo está alterado porque las circunstancias igual nos llevan a la alerta y otra persona está tranquila, ¿no? Está manteniendo la calma. Y ahí es donde se ve que muchas veces no tiene que ver tanto o no es tan determinante, no nos destina el entorno, no nos puede condicionar, nos puede influir, pero no nos destina. Entonces sí que es cierto que yo aún así puedo seguir manteniendo la calma, puedo seguir, pues en este caso, intentando hablarme desde la compasión y desde la flexibilidad y no dejándome arrastrar, ¿no? Por esas voces de fuera o por ese entorno que al fin y al cabo va a seguir siendo así. Mm. ¿Tiene efectos sobre la salud mental? ¿Todo esto de alguna forma nos toca la salud mental? ¿Nos puede tocar? Por supuesto, porque, o sea, lo que correlaciona la autoexigencia con el estrés, la ansiedad, incluso con estados muy prolongados y muy intensos de ira y de frustración, ¿no? O sea, al final, si nunca es suficiente, si siempre estás poniéndote objetivos, si te hablas de una manera tan dura y tan crítica a ti mismo, claro que va a tener efectos sobre tu autoestima. O sea, al final te ves como que nunca llegas a cumplir ese estándar que tienes, pero porque igual de base es, me voy a inventar un poco la palabra, pero es incumplible, es insostenible a largo plazo, ¿no? El ser humano no es perfecto y igual las creencias que yo tengo y los objetivos que yo tengo en mi cabeza sí lo son, pero como humano tengo limitaciones y eso tengo que asumirlo, integrarlo y aceptarlo, ¿no? Entonces es una especie de espiral que termina destruyendo mucho a nivel de autoestima. Mm. ¿Y puede tener relación también con el estrés, con la ansiedad? Por supuesto porque frustra tener unas expectativas, ¿no? Una imagen de mí mismo que tengo que cumplir y que veo que por lo que sea no estoy cumpliendo porque igual esos criterios que tengo tampoco son del todo sanos o del todo adaptativos o no tienen esa flexibilidad de la que hablábamos, ¿no? Esos matices que la vida sí que tiene. Entonces, a veces no es todo acierto, fracaso, éxito, error. em, no podemos dividir el mundo en blanco-negro, ¿no? Entonces, creo que el ser humano tiene muchos colores dentro y que muchas veces te vas a equivocar o no vas a cumplir ciertas cosas y eso no tiene por qué definirte a ti. Entonces, en el momento en el que ya empezamos a caer en ese bucle de definirnos a partir de lo que logramos o de lo que no logramos, claro, eso genera una ansiedad, un estado de alerta constante, un estrés y una frustración que luego es muy difícil salir de ahí si sigo teniendo esos mismos patrones conmigo mismo. Claro, puede afectar a la autoestima también. Por supuesto, porque al fin y al cabo sí que es cierto que muchas veces aprendemos desde pequeñitos, ¿no? A través de ese condicionamiento clásico, que pongo la mesa y entonces mamá está contenta porque he puesto la mesa. O si he hecho los deberes, el fin de semana me llevan al cine. Entonces, luego, ese tipo de aprendizajes tan arraigados, porque pues, el ser humano tiene que aprender en un primer momento, ¿no? A actuar un poco desde ahí para discernir lo que está bien, lo que está mal, ¿no? El comportamiento correcto, funcional. Entonces, sí que es cierto que eso luego nos lo llevamos muy dentro a veces cuando la estructura de la crianza quizás ha sido muy estricta, muy crítica o muy basada precisamente en ese condicionamiento. Entonces, claro, me defino a partir de lo que consigo o no consigo, de la misma manera que ese niño interno definía su valor a partir de la reacción de otros cuando hacía una cosa o cuando no la hacía, cuando la conseguía o cuando no la conseguía.
Un día tenemos que hablar en profundidad sobre cómo nos condicionan todas las cosas que hemos respirado siendo pequeñitos, porque estos días he estado leyendo algunas, es que van desde las relaciones personales hasta las relaciones laborales, pero en las relaciones personales me fascina ver cómo las heridas del pasado condicionan tu comportamiento con tu pareja. Las cosas que has percibido, lo que has visto en tu entorno, los ejemplos que has tomado como referencia, los ejemplos que te han dado tus padres, las heridas que tienes sobre cómo te han atendido, y estoy alucinando con esto. Oye, ¿y podemos de alguna forma considerar también que esto ha ido a peor con las redes sociales? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que un lunes que estuvimos hablando mucho del tema de las redes sociales, salió también esta parte, ¿no? De autoestima, de autoexigencia. Al fin y al cabo, las redes sociales ya no son simplemente un lugar con el que interactuar o conectar con personas que están lejos, ¿no? O quizás aprender, sino que se han convertido mucho en escaparates y yo veo mucho este perfil en consulta también de, jolín, es que veo que fulanito ha conseguido estas cosas o que tiene un barco y está en las Maldivas, o, es decir, la gente, bueno, todos, ¿no? Vemos resultados constantemente a partir de las redes sociales, pero no vemos los procesos que hay detrás. O sea, yo veo lo que alguien también quiere mostrar. Entonces es muy selectivo y si yo empiezo a definirme o a basarme en que está bien lo que consigo o lo que no, en función de lo que veo en esos escaparates, es que es absolutamente polarizado, ¿no? Y selectivo, ¿no? No me ayuda para nada a buscar un criterio real, profundo y flexible con respecto a cómo tengo que tratarme. Fíjate, dice Calimocho, dice, nos han engañado con la cultura del esfuerzo, el egoísmo extremo, se consigue más con la cooperación, dice Estado de Psicosis, dice la cultura del esfuerzo que han puesto de moda los que nunca se han esforzado por vivir, pero que nos hace profundamente autoexigentes, dice la autoexigencia inducida por un entorno tóxico, laboral, incluso familiar y todo esto que deriva en problemas de salud mental. ¿Cómo podemos empezar a ser un poco más amables con nosotros mismos? Yo creo que algo importante es, mira, lo que voy a decir va a sonar como muy directo, ¿no? Pero bueno, lo digo así sin filtro, ser realistas con lo que somos y lo que podemos dar. O sea, es que parece que tenemos que hacer cosas extraordinarias para tener valor, para que cuenten con nosotros, para que nos quieran, para que... Y yo creo que eso viene mucho de esa parte, ¿no? De la infancia. Pero bueno, al fin y al cabo también saber que somos adultos, ahora mismo somos adultos, podemos formar nuestro propio criterio con respecto a las cosas y cambiar todas esas creencias. Entonces, ya puedo realmente tener un pensamiento un poquito más flexible en el que sé que aunque no consiga ciertas cosas, yo sigo teniendo valor ya por el hecho de existir, ya soy un ser querible, ¿no? Y ya no necesito basarme en lo que consigo, ¿no? En ese condicionamiento. Entonces, creo que el empezar a ser un poco más realistas, verme tal y como soy, una especie de aceptación un poquito más incondicional, más compasiva y cuestionarme los criterios que tengo con respecto al éxito y al fracaso o al acierto y al error. Yo creo que eso también sería muy importante, ¿no? Y bueno, simplemente cuando algo no me salga, no definirme a partir de ello, ¿no? Decir, bueno, pues hoy no me ha salido, no me tiene que salir todo, no tengo que ser perfecto y menos mal que no tenemos que ser perfectos porque sería realmente agotador. Jo, pero es muy difícil, ¿eh? Porque por una parte hay como dos culturas que chocan. Una la que nos dice todo lo puedes conseguir, el efecto Pigmalión, no hace falta más que proponerse algo, que tiene una zona de realidad, que dependiendo de pues de la tenacidad, dependiendo, hay cosas que son abiertamente imposibles, pero hay muchas cosas, el ser humano no conoce límites que, bueno, ahora estábamos hablando de la carrera espacial, ¿no? ¿En qué momento alguien cree que eso va a ser posible algún día y empieza a trabajar en eso? Pero, por otra parte, también hacerse adulto consiste en relativizar las conquistas que has logrado. Saber cuál es tu lugar en el mundo, saber que a lo mejor tus aspiraciones no eran reales, que tienes una posición económica que es la que vas a tener, aceptar un poco la realidad también del entorno. Pero es que, claro, es una confrontación de ideas. Puedes conseguir lo que quieras, pero por otra parte, acepta tu situación también, que esto forma parte del mundo de los adultos.
Claro, es como integrar, ¿no? O sea, creo que aunque ambos aspectos sean contradictorios en un primer momento, pueden ser perfectamente reconciliables, ¿no? O sea, yo puedo ser el mejor en algo si practico, si entreno, ¿no? Pero no tengo por qué serlo, no tengo por qué serlo en todo. Es como aprender a ver esos matices de los que hablábamos y muchas veces la sociedad también eso nos hace creer que lo puedes lograr todo, todo lo puedes conseguir. Esa divulgación de ese mensaje también ha hecho mucho daño, porque yo no soy mi único factor en mi vida. Entonces, eso es muy importante también. Yo saber que en mi vida hay un montón de factores, es un sistema complejo de factores y hay muchas cosas que no dependen de mí. Yo esto intento también transmitírselo mucho a mis pacientes. Hay una gran cantidad de cosas de verdad que no eres consciente quizás del todo todavía, pero que en tu vida no dependen de ti y que simplemente han tocado o dependen de otras personas o eh, tienes que delegar porque no es tu función, no es tu responsabilidad coger eso, ¿no? Entonces, eso es importante también. Pero claro, se debe renunciar a algo. eh, Dices, bueno, es que hay múltiples factores. Porque supongo que todo pasa por aprender a renunciar también a ciertas cosas. Pero dices, no todo lo que quieras, por mucho que lo quieras, lo puedes conseguir. Pero eso implica también aceptar la renuncia. Claro. Y es algo absolutamente humano también. Y es lo que tenemos que integrar, que somos humanos y que tenemos que serlo. O sea, no podemos intentar ser superhéroes ni buscar esos criterios de perfección, ¿no? Y el ser humano implica renunciar, implica soltar, implica muchas veces sacrificar, implica entender que hay cosas que igual simplemente no me salen o no puedo hacer y no pasa nada. Es que, insisto, no tengo que poder hacer todo y eso también da alivio, ¿no? Soltar. Creo que muchas veces el éxito se ha asociado a esfuerzo y hacer y muchas veces el éxito también es soltar. Por ejemplo, un trabajo que no te hace bien, en el que igual me están explotando. Entiéndeme, siempre que las condiciones, ¿no? Y las oportunidades también ahí acompañen, pero era un ejemplo de muchas veces también, por ejemplo, con las relaciones, ¿no? A veces el éxito está en soltar, en yo respetarme a mí mismo y darme ese lugar y ese espacio y aprender a soltar y a renunciar a cosas. O sea, que Ángela cree que hay cosas que son imposibles. Bueno, sí, es que así dicho, así suena un Así, poco en feo como síntesis, psicóloga. el titular de esta mañana, hay cosas que son imposibles. Pues Berlín dice que no. Todo es posible si te lo propones. Pero hay que Yo soy poner. muy anti Mr. Wonderful, Fer, Ya, entonces. ya, ya, ya veo, ya. En fin, Ángela Fernández, Pursuit Psicología, gracias. Como siempre, muchísimas gracias, Ángela. Gracias, Fer, gracias a todos. Cuídate.